Nunca imaginé que el amor prohibido sería mi regalo de Navidad más inolvidable. Hola, me llamo Carmen, tengo 50 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Durante toda mi vida, siempre me he esforzado por ser una buena madre para mi hijo, Lucas. Él tiene 10 años y es un niño encantador, atento, cariñoso y responsable. Pero esta Navidad, algo en nuestra relación cambió para siempre. Lo que voy a contarles no es fácil de aceptar ni de explicar, pero es una historia de emociones intensas, dilemas y de cómo un vínculo que creía inquebrantable se transformó en algo que nunca imaginé. Todo comenzó con una chispa, un sentimiento extraño que no supe cómo nombrar, pero que me hizo mirar a mi hijo con otros ojos, rompió todas mis barreras internas y puso a prueba mis propios límites morales bajo las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Esta es la historia de cómo ese sentimiento prohibido se convirtió en el regalo más especial que jamás pensé dar. La Navidad en Almagro siempre ha sido un momento mágico para nosotros. Las calles empedradas se llenan de luces y el aroma del turrón y el mazapán invade cada rincón. Lucas y yo solíamos decorar la casa juntos, con la ilusión de mantener viva la tradición familiar. Pero ese año, mientras colgábamos los adornos, algo en el ambiente era diferente, aunque no lograba identificar qué. Lucas tenía esa sonrisa brillante que siempre iluminaba la habitación, y su energía parecía contagiarme. Me sentía afortunada por tenerlo, especialmente después de que su padre nos abandonara hace años. Había criado a Lucas sola, y aunque a veces la soledad pesaba, él había sido mi refugio y mi alegría. Sin embargo, en esas semanas previas a la Navidad, comencé a notar pequeños detalles que me desconcertaban. La forma en que Lucas se pasaba la mano por el pelo distraídamente, o cómo se acercaba un poco más cuando hablábamos. Era como si una nueva dimensión en nuestra relación estuviera despertando, algo que iba más allá de la simple conexión madre-hijo. Intentaba alejar esos pensamientos, culpándome por sentirme así. Es la soledad, Carmen, me repetía, es solo tu imaginación. Pero cuanto más lo negaba, más fuerte se hacía esa sensación, como un susurro constante que me acompañaba en cada gesto suyo. La Navidad se acercaba y con ella, un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Poco a poco, las semanas previas a la Navidad fueron transformando nuestra rutina habitual en algo distinto, aunque yo misma no lograba comprender del todo qué. Lucas seguía siendo el niño dulce y cariñoso que siempre había sido, pero mi mirada sobre él comenzó a cambiar. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos, como se rascaba la nuca cuando estaba nervioso, la manera en que su voz se tornaba más profunda cuando hablaba conmigo, o cómo sus ojos brillaban cuando me sonreía. Una tarde, después de que Lucas volviera de jugar con sus amigos en la Plaza Mayor, entró en casa con la camisa algo arrugada y la chaqueta colgando de un hombro. Su pelo oscuro, ligeramente despeinado, le daba un aire casi adulto que me desconcertaba. Mientras se sentaba en el sofá, yo estaba en la cocina doblando la ropa, pero no podía evitar robarle miradas furtivas. Sentí un cosquilleo extraño, como si algo dentro de mí despertara después de años dormido. Intenté distraerme haciendo tareas domésticas, pero la presencia de Lucas en la misma habitación hacía que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Me repetía que todo era producto de mi imaginación, una consecuencia de la soledad que me había acompañado desde que su padre se marchó. Pero sabía que no era así. Había algo más profundo, más intenso, que comenzaba a florecer entre nosotros, y no sabía si estaba preparada para enfrentar esa verdad. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la promesa de un momento que cambiaría todo para siempre. Aquella noche, mientras veíamos una película en el salón, la atmósfera se volvió casi mágica sin que yo pudiera explicarlo. Era una comedia ligera, algo que solíamos ver para relajarnos después de un día largo, pero esa vez, cada risa compartida parecía tener un significado oculto. La chimenea crepitaba suavemente, y las luces del árbol de Navidad parpadeaban con un tono cálido y acogedor. En un momento, nuestras manos se rozaron al mismo tiempo al coger un puñado de palomitas. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero sentí una electricidad recorrer todo mi cuerpo. Lucas simplemente sonrió y siguió mirando la pantalla, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Yo, en cambio, me quedé paralizada, tratando de entender por qué ese simple roce me había provocado una reacción tan intensa. Desde ese instante,
comencé a buscar cualquier excusa para estar más cerca de él. Si mencionaba que iba a la tienda, me ofrecía a acompañarlo. Cuando estudiaba en la sala, me sentaba a su lado, fingiendo interés en sus apuntes. Encontraba pretextos para doblar la ropa o revisar la correspondencia justo cuando él estaba cerca. Me decía a mí misma que simplemente disfrutaba de su compañía, pero en el fondo sabía que había algo más. Era como si una parte de mí deseara estar cerca de él, escuchar su voz, sentir su calor. A pesar de la culpa que a veces me embargaba, no podía negar la intensidad de mis sentimientos. En el fondo, el lazo que nos unía comenzaba a transformarse en algo que nunca había imaginado, y la Navidad se acercaba, trayendo consigo un torbellino de emociones que cambiaría nuestra historia para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones encontradas y momentos cargados de una tensión que apenas podía disimular. La casa, que normalmente rebosaba de alegría sencilla y familiar, ahora parecía envolverse en un halo de misterio y deseo contenido. Lucas y yo seguíamos con nuestras actividades cotidianas, pero cada gesto, cada palabra, parecía tener un doble sentido que solo yo percibía. Recuerdo especialmente una tarde cuando estábamos decorando el árbol en el salón. Yo colgaba una guirnalda en una rama alta y perdí el equilibrio por un instante. Sin pensarlo, Lucas me sostuvo con fuerza para que no cayera. Sentí su respiración cerca de mi cuello y la calidez de su cuerpo contra el mío. Nuestros ojos se encontraron y, durante unos segundos que parecieron eternos, el tiempo se detuvo. No hicimos ni una sola palabra, pero la electricidad entre nosotros era palpable, una corriente invisible que nos envolvía y que yo no sabía cómo controlar. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi mente no dejaba de repasar ese instante. ¿Por qué sentía que cada contacto suyo me atravesaba como una descarga? ¿Por qué cada encuentro con su mirada hacía que el mundo desapareciera? Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, un espejismo provocado por la soledad y el cansancio, pero la verdad era que algo dentro de mí había cambiado irremediablemente. La Navidad estaba a punto de llegar, y con ella, una decisión que sabía sería definitiva. En mi interior se libraba una batalla entre la razón y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido. Pero algo me decía que no había vuelta atrás. Lucas era más que mi hijo en esos momentos. Era el centro de un sentimiento que desafiaba todas las normas y que me empujaba hacia un abismo desconocido y aterrador. Y yo estaba dispuesta a caer. Cuando por fin llegó la Nochebuena, el aire en Almagro estaba impregnado de ese frío especial que solo diciembre conoce, mezclado con el aroma de castañas asadas y el eco lejano de villancicos. En casa, el ambiente era acogedor, con el árbol iluminado y la mesa puesta para la cena. Lucas estaba radiante, con esa chispa en los ojos que me hacía olvidarlo todo, incluso mis propios temores. Mientras preparaba los últimos detalles, no podía evitar que mi mente se llenara de preguntas y dudas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Era posible que esos sentimientos prohibidos estuvieran tan arraigados en mí? Me sentía atrapada entre la culpa y el anhelo, entre el amor maternal y algo mucho más profundo y oscuro. No podía dejar de imaginar cómo sería expresar todo eso, abrir mi corazón y entregar un regalo que iba más allá de lo material, algo que desafiaba todas las reglas. Esa noche, mientras Lucas me ayudaba a colocar los últimos adornos, sus palabras me sorprendieron. Mamá, siempre me ha gustado la Navidad contigo. Todo parece más cálido y feliz cuando estamos juntos. Su voz era sincera, llena de ternura, y me hizo recordar que, a pesar de todo, había un lazo puro y fuerte entre nosotros. Sin embargo, en mi interior, esa pureza se mezclaba con una tormenta de emociones que no podía controlar. Pensaba en cómo el destino nos había puesto en esta encrucijada, en cómo el abandono de su padre había dejado un vacío que, sin querer, había comenzado a llenar de formas inesperadas. Sabía que debía ser cautelosa, que no podía dejar que mis sentimientos me dominaran, pero la Navidad parecía haber tejido una atmósfera perfecta, una especie de magia que hacía que cualquier cosa fuera posible. Mientras la noche avanzaba y las luces brillaban con intensidad, sentí que mi resolución se fortalecía. Este sería un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y aunque el miedo seguía ahí, latente, también había una chispa de esperanza, una promesa de que, a veces, los límites están hechos para ser desafiados. La Navidad nos esperaba con su silencio cómplice, y yo sabía que el camino de regreso ya no existía. Aquella noche,
mientras la casa se sumía en una calma casi irreal, sentí que todo estaba a punto de estallar. Las horas parecían alargarse, cada segundo cargado de una tensión que me oprimía el pecho. Pensaba en Lucas, en la inocencia que aún conservaba y en la complejidad de mis propios sentimientos. Me debatía entre la razón y el deseo, entre lo correcto y lo prohibido, y la línea se desdibujaba con cada latido acelerado. De repente, mientras repasaba mentalmente el plan que había ideado para entregarle un regalo muy especial, escuché un ruido inesperado en la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba visitas esa noche. Me levanté lentamente, tratando de controlar la ansiedad que me invadía. Al abrir, no era un vecino ni un familiar, sino alguien del pasado, alguien que creía olvidado. Javier, el exnovio de mis años de juventud, apareció con una expresión mezcla de sorpresa y nostalgia. No podía dejar pasar la Navidad sin verte, Carmen, dijo con voz suave, mientras entraba sin esperar invitación. La sorpresa me dejó sin palabras. ¿Qué hacía él aquí? ¿Por qué justo ahora? La presencia de Javier rompía el delicado equilibrio que había construido, y sentí que la atmósfera en la casa cambiaba por completo. Lucas no estaba en la sala en ese momento, pero sabía que su llegada alteraría todo. Javier siempre había sido una figura importante en mi vida, alguien que conocía mis secretos y mis debilidades. Su presencia abría una puerta que creía cerrada, y de repente, todos los sentimientos reprimidos comenzaron a mezclarse con la incertidumbre y el miedo. ¿Qué consecuencias tendría esta visita inesperada? ¿Podría manejar la situación sin perder el control? La Navidad se había tornado en un escenario mucho más complejo y peligroso de lo que jamás imaginé. La llegada de Javier fue como un vendaval que desordenó cada pensamiento y emoción que había intentado contener. Su presencia en el salón, bajo la luz tenue del árbol de Navidad, parecía llenar el espacio con una energía tensa y electrizante. Lo miré fijamente, incapaz de articular palabra, mientras él avanzaba con pasos lentos, como si quisiera medir cada instante. Lucas apareció entonces, curioso por el movimiento, y al ver a Javier, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Quién es este señor, mamá?, preguntó con inocencia, sin sospechar la tormenta que había desatado en mí. Javier sonrió, intentando parecer amable, y se presentó con una voz serena, aunque en sus ojos brillaba algo que no supe descifrar. Durante la conversación que siguió, Javier reveló que había regresado a Almagro por asuntos de trabajo y que, al enterarse de que yo vivía allí, decidió pasar a saludar. Pero en su mirada había algo más, una intención oculta que me puso en alerta. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar un doble sentido, y yo sentía como el pasado, con sus sombras y secretos, se colaba de nuevo en mi vida. Mientras hablábamos, no podía evitar pensar en Lucas, en lo vulnerable que estaba, y en cómo esta inesperada visita amenazaba con romper el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. Mi mente se agitaba en un torbellino de emociones, miedo, culpa, deseo y una extraña esperanza que no lograba entender. La Navidad, que había sido un refugio, ahora parecía un campo minado donde cualquier paso en falso podría desencadenar una catástrofe. Javier se acercó un poco más, y en ese gesto vi reflejada una verdad que no podía ignorar. El pasado nunca desaparece por completo, y esta noche, su sombra nos alcanzaría a todos. El silencio se volvió denso, y su presencia me obligó a enfrentar decisiones que creía enterradas. La Navidad ya no sería la misma para nosotros. La tensión en la sala era insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso, dificultando cada respiración. Javier continuaba allí, con esa mirada que parecía atravesarme, recordándome todo lo que había intentado olvidar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que cada segundo que pasaba me alejaba más del mundo seguro que había construido para Lucas y para mí. Mis pensamientos se agolpaban sin orden. ¿Cómo había permitido que esta situación llegara tan lejos? ¿Qué consecuencias tendrían mis sentimientos, mis actos? La Navidad, ese tiempo de paz y amor, se había convertido en un escenario de emociones desbordadas y secretos peligrosos. Pero en medio de ese caos, una parte de mí se sentía viva como nunca antes, como si la intensidad de todo lo que estaba ocurriendo me empujara a romper con las cadenas del pasado, a desafiar lo establecido. Lucas, ajeno a la tormenta interna que me consumía, seguía sonriendo, jugando con una bola de nieve artificial que habíamos puesto en la mesa.
Su inocencia era un faro y una condena al mismo tiempo. Porque sabía que pronto todo cambiaría para nosotros, y que no habría vuelta atrás. Las luces del árbol parpadeaban con una intensidad que parecía reflejar el tumulto en mi corazón, y la noche avanzaba implacable hacia un desenlace que aún no alcanzaba a vislumbrar. En ese instante, comprendí que aquella Navidad sería recordada no por los regalos o las canciones, sino por la carga de verdades ocultas que nos esperaba tras la puerta cerrada del salón. Y mientras Javier acercaba su mano hacia mí con una sonrisa enigmática, supe que estaba a punto de cruzar un umbral del que nada ni nadie podría salvarnos. La oscuridad de la noche envolvía la casa, y con ella, el destino nos había lanzado a un abismo donde solo el amor y el coraje podrían guiarnos. El silencio que siguió al gesto de Javier fue absoluto, casi ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para contemplar lo que estaba a punto de suceder. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos, mientras una mezcla de miedo, deseo y confusión se apoderaba de mí. Lucas, sentado en el sofá, parecía ajeno a la tormenta que nos envolvía, su inocencia un contraste brutal con la intensidad del momento. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada paso, y me acerqué a la ventana que daba al jardín nevado. Afuera, las luces de Navidad brillaban con un fulgor frío y distante, como si el mundo exterior fuera un lugar ajeno a nuestras vidas. Volví la mirada hacia Javier, cuyos ojos reflejaban una mezcla de determinación y algo que no supe descifrar, arrepentimiento, desafío o quizás un oscuro secreto. En ese instante, supe que todo había cambiado. Ya no podía seguir fingiendo, ni esconder lo que sentía. La frontera entre la razón y el deseo se había desvanecido, y el regalo que había planeado para Lucas, ese símbolo de un amor prohibido, estaba a punto de revelarse. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la puerta del salón se abrió de golpe. Lucas entró, con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación, y con él llegó una pregunta sencilla, pero que resonó en toda la habitación: ¿qué está pasando aquí, mamá? La tensión se cortó en 1000 pedazos, y en ese instante supe que el destino nos había lanzado a un punto sin retorno. Lo que ocurriría a partir de ahora cambiaría nuestras vidas para siempre, y mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, una nueva historia comenzaba a escribirse, llena de secretos, pasiones y decisiones imposibles. La Navidad nunca volvería a ser igual, y yo estaba lista para enfrentar las consecuencias de ese amor que, aunque prohibido, había despertado en mi alma una llama que nada podría apagar.